Bienvenido a nuestro documental La Revolución Obrera, Protestas y Cambios en Europa. En este relato, profundizaremos en el corazón de la agitación social que ha caracterizado las historias de diferentes países europeos. Nuestro viaje comienza en la segunda mitad del siglo XIX, un período decisivo en el que el clamor por la reforma se hizo cada vez más fuerte en todo el continente. En el centro de esta vorágine estaban los trabajadores, hombres y mujeres atrapados en las implacables garras de la industrialización. Trabajaron duro en condiciones insondables, exigiendo una compensación justa y horarios de trabajo humanos. Estas demandas de cambio, denominadas colectivamente la Revolución de los Trabajadores, abarcaron varias décadas e involucraron a numerosos movimientos sociales y sindicatos. Nuestro viaje nos llevará a través de acontecimientos históricos, iluminando la resiliencia y determinación de la clase trabajadora en su búsqueda de la paridad económica y la justicia social. Nuestra primera parada es Gran Bretaña, cuna de la Revolución Industrial. Al emerger como una potencia industrial global, la nación vio el surgimiento de su movimiento obrero, encabezado por individuos como el franco-socialista William Morris. Morris, un ferviente defensor de los derechos de los trabajadores, fundó la Liga Socialista y cofundó la Federación Socialista Democrática. Estas organizaciones abrazaron la causa de la clase trabajadora y pidieron el establecimiento de una sociedad socialista. Mientras tanto, al otro lado del Canal de la Mancha, se encontraron sentimientos similares en Francia. Aquí, la clase trabajadora salió a las calles durante el levantamiento de las jornadas de junio de 1848, una sangrienta protesta que terminó con la brutal represión de las fuerzas revolucionarias por parte del ejército. Sin inmutarse, continuaron su lucha. Unas décadas más tarde, en 1871, se creó la Comuna de París, marcada por su corta pero influyente existencia que dejó una huella indeleble en el panorama del socialismo y los derechos de los trabajadores. A continuación nos centramos en Alemania, unida como nación recién en 1871 pero dividida según líneas económicas y políticas. El movimiento obrero, particularmente en el Ruhr industrializado y el Sarre rico en carbón, jugó un papel crucial en la configuración del panorama político de la nación. El Partido Socialdemócrata, SPD, el partido político más antiguo de Alemania, se convirtió en la voz de la clase trabajadora. A pesar de los episodios de leyes estrictas destinadas a sofocar su agitación, persistieron y sus esfuerzos finalmente dieron frutos en forma de reformas laborales clave. Avanzando hacia el sur, hacia Italia, el Risorgimento y los cambios que lo acompañaron anunciaron desafíos socioeconómicos que intensificaron aún más las luchas de los trabajadores. A finales del siglo XIX y principios del XX, el Partido Socialista Italiano, sí, se había convertido en una potente fuerza política. Antonio Gramsci, un influyente teórico marxista y líder del sí, propuso la idea de hegemonía cultural. Creía que el proletariado, para alcanzar el poder político, necesitaba no solo un liderazgo económico sino también intelectual y moral. Volviendo nuestra mirada hacia el este, hacia la Rusia imperial. Aquí, los efectos de la rápida industrialización y el creciente descontento fueron catalizadores de la Revolución Rusa de 1905, precursora de los trascendentales acontecimientos de 1917. Primero en 1905, luego en 1917, turbas de trabajadores y soldados, hartos de sus condiciones opresivas, irrumpieron en el Palacio de Invierno de Petrogrado. Se derramó sangre, pero la Revolución Rusa finalmente logró derrocar a la autocracia zarista. Más al norte, en Finlandia, el movimiento obrero surgió como una fuerza política distinta. Influenciado por las enseñanzas de Karl Marx, el Partido Socialdemócrata de Finlandia, SDP, fue fundado en 1899, y representa las aspiraciones del proletariado de cambio socioeconómico. Avanzando rápidamente hasta mediados del siglo XX, Europa estaba devastada por la Segunda Guerra Mundial. En medio del caos y el profundo sufrimiento humano, surgió un nuevo movimiento obrero, impulsado por el ardiente deseo de reconstruir la sociedad en premisas más equitativas. Los años de la posguerra cambiaron el rumbo. Europa fue testigo de un período de crecimiento económico sin precedentes, un fenómeno conocido como la Edad de Oro del capitalismo. Sin embargo, las crecientes disparidades entre riqueza y pobreza, entre capital y trabajo, prepararon el escenario para una nueva ronda de activismo obrero. Desde principios de la década de 1960 en adelante, una ola de malestar laboral se extendió por toda Europa occidental. CAN, 196 trabajadores de Italia, Alemania, Francia y Bélgica se reunieron exigiendo una mayor participación en los logros económicos de la recuperación de la posguerra. Escenas similares se desarrollaron en 1968, un año en el que se produjeron protestas masivas de trabajadores y estudiantes en Francia. Inspirados por estos acontecimientos, trabajadores desde Roma hasta Santiago de Chile retomaron el canto Lo queremos todo.
Impulsando a las figuras de autoridad a prestar atención a sus gritos de cambio social integral. A partir de las protestas de las décadas de 1960 y 1970, se idearon reformas laborales. El establecimiento de sistemas de bienestar social, la expansión de los derechos laborales, y la mayor democratización del lugar de trabajo representan resultados concretos de las luchas de los trabajadores durante esta era. A medida que el siglo XX llega a su fin, Europa enfrenta los desafíos de la globalización. Si bien presenta vastas oportunidades de crecimiento económico, también genera nuevas amenazas a los derechos de los trabajadores, creando un entorno propicio para una nueva ola de activismo laboral. De hecho, la tradición de las revoluciones obreras continúa en la Europa del siglo XXI, aunque replanteada por las circunstancias de la época. El llamado no es solo a la equidad económica sino también a la sostenibilidad ambiental y la inclusión sociocultural. Desde el movimiento Occupy en Estados Unidos hasta el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, desde las protestas ambientales en Suecia hasta los llamados a la igualdad racial en el Reino Unido, el vigor y el espíritu de la revolución obrera persisten en diversas formas en todo el continente. Frente a estas luchas persistentes, surge la pregunta, ¿qué le depara el futuro a la revolución obrera? Mientras permanecemos en sintonía con esta narrativa histórica en constante evolución, la respuesta puede estar determinada por los movimientos que aún están por venir. Desde Morris hasta los millones que continúan luchando hoy, el espíritu de la revolución obrera, con su tenaz búsqueda de la equidad socioeconómica y el progreso social, subraya el poder de la acción colectiva, y la incesante búsqueda de la humanidad de un mañana mejor. Las luchas y triunfos de la revolución obrera nos recuerdan la potencia inherente a la unidad, la solidaridad y el propósito compartido. Armados con esta sabiduría antigua pero atemporal, estamos en el umbral de un futuro moldeado por el continuo flujo y reflujo del cambio social y el espíritu perdurable de la revolución obrera. Juntos hemos atravesado los turbulentos anales de la historia europea, siendo testigos de los reflujos y flujos de la revolución obrera. A medida que nuestro viaje llega a su fin, recordemos que la configuración del mañana depende no solo de la comprensión del pasado sino también de la participación activa en el tumultuoso pero hermoso proceso de cambio y progreso. Sus historias pintan un cuadro vívido, un testimonio de la naturaleza duradera y cambiante de la agitación social, y la búsqueda de los trabajadores de una vida equitativa y digna. Si bien el camino está plagado de desafíos, el espíritu inquebrantable de la revolución obrera garantiza que la batalla por la justicia social seguirá resonando a lo largo de los anales de la historia. Una y otra vez, el eco de la revolución obrera sirve como un conmovedor recordatorio de la extraordinaria fuerza y resiliencia inherentes al espíritu humano cuando se compara con las pruebas de la disparidad socioeconómica. Esta tenacidad incomparable, manifestada a través del movimiento y la lucha, refleja el impulso que impulsa la narrativa de nuestra historia compartida. A medida que continuamos abriendo el camino hacia la liberación colectiva, no olvidemos que la esencia de la revolución obrera reside en las personas, sus historias, sus sueños y su poder colectivo para lograr cambios. Cuando termina este viaje documental y comienza otro capítulo más, seguimos entusiasmados por su valentía, inspirados por su tenacidad y alentados por la promesa de un mundo donde los ideales revolucionarios de paridad económica y justicia social puedan actualizarse. Sigamos solidarizándonos con quienes se atreven a desafiar el status quo, porque en su sueño de un mundo mejor encontramos el pulso de nuestro destino compartido, un destino intrínsecamente entrelazado con la evolución de la revolución obrera.